Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jueces capítulo 6, el llamamiento a Gedeón. La historia de Gedeón y Abimelec se narran entre el capítulo 6 hasta el capítulo 9 del libro de Jueces. Allí se nos muestra el pedido y penitencia de Israel, la aparición del ángel a Gedeón, la segunda vocación de Gedeón y el santuario a Jeroboal, la campaña de liberación, Gedeón como vengador de sangre, los últimos días de Gedeón y la narración de Abimelec. Esta es una historia rica en acontecimientos y lecciones para todos. El ambiente histórico revela que en este tiempo los israelitas habían pasado del estado nómada a la vida sedentaria, entregados a los trabajos de la agricultura. En cuanto al aspecto religioso, Israel se aleja más de la adoración a Dios y asimila la adoración a los Baales, los dioses que prometen fertilidad en los campos. Sin embargo, una minoría sigue siendo fiel al Señor. Vamos a estudiar el capítulo 6 de Jueces por secciones. La primera sección describe a los madianitas como enemigos de Israel. Leamos los versículos 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimió cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra y hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hay algunos detalles de esta narración que quisiéramos considerar. Número 1. Los hijos de Israel olvidaron la maravillosa intervención del Señor en el pasado al libertarlos de los cananeos. Su débil convicción religiosa hizo que se volvieran a las malas prácticas. En segundo lugar, el Señor los entregó en manos de Madián, es decir, el Señor permitió nuevamente que su territorio fuera invadido, en este caso por los madianitas, en un nuevo esfuerzo por hacer que la gente comprendiera la gravedad de su pecado y se arrepintieran. En tercer lugar, los madianitas eran parientes de los hebreos, ya que eran hijos de Abraham y de Cetura, la segunda esposa que tuvo este patriarca. El suegro de Moisés era madianita. En cuarto lugar, debido a las incursiones de los madianitas, el pueblo trató de refugiarse para protegerse de las incursiones enemigas. Aprendió a vivir en las cuevas de las montañas. Quinto lugar, los madianitas, los amalecitas y las otras tribus de Oriente eran nómadas. No se establecían en un lugar, no llegaban a establecerse allí de manera permanente. Ellos esperaban que otros sembraran y levantaran el ganado, entonces llegaban y tomaban todos los productos, pero no destruían las casas de los campesinos porque existía la tentación que ellos volvían a sembrar. Ellos arrasaban con todo lo que encontraban y luego se iban. Se los compara con las langostas porque ellos barrían con todo el país dejándolo desnudo y vacío. En sexto lugar, después de perder la cosecha durante 7 años consecutivos, los israelitas estaban borde de la inanición. En esta condición desesperada, recordaron la ayuda que Dios les había concedido en décadas pasadas
y clamaron pidiéndole ayuda. Aunque habían descuidado grandemente a Dios y se negaban a clamar a Él hasta que las circunstancias extremas se lo exigieron, Dios aún oyó su clamor. Esto muestra su disposición a perdonar y a oír la oración. Tal misericordia de parte de Dios debiera animar a los pecadores a arrepentirse y volver a Él. Dios entonces envía a su mensajero para amonestar al pueblo de Israel, versículos 7 al 10. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová los envió un profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de las manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieran, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. También os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. No se nos dice mucho de quién era este profeta del Señor. No se sabe de dónde venía ni quién era. Tampoco cómo hizo para amonestar al pueblo, si los amonestó de aldea por aldea o si fue una gran fiesta religiosa y ahí aprovechó el profeta para hablar. Lo cierto es que es una amonestación seria para mostrarle al pueblo su ingratitud para con Dios, quien tanto había hecho por ellos. Su mensaje fue bien recibido porque es mejor la amonestación de Dios que su silencio. Este profeta los invita a acercarse a Dios. Este pueblo desobediente tiene una nueva oportunidad de parte de Dios para que vuelvan a Él de corazón. Ahora la narración pasa a que el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón. Esta es la sección que va del versículo 11 hasta el versículo 24. Leamos los versículos 11 y 12. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para que esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Es interesante que se presenta el ángel de Jehová para hablar con Gedeón. Como hemos estudiado anteriormente, este ángel de Jehová es el mismo Cristo. Más adelante el autor da por sentado de quien estaba hablando con Gedeón era Jehová. Leamos el versículo 14. Mirándolo, Jehová le dijo. Es claro que el Señor vino a buscar a Gedeón. Se sienta a la sombra de un gran árbol. Gedeón era hijo de Joás. Él era abiesarita, de la tribu de Manasés. Gedeón sabía que las eras eran lugares abiertos y estaban expuestos a los ataques de los enemigos. Así que buscó hacer un lagar en una fosa cavada de roca, con la esperanza de que los merodeadores madianitas no buscaran en ese lugar que parecía inapropiado. Allí el ángel le busca y le dice: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. No se sabe a ciencia cierta, pero hubo un momento en la vida de Gedeón que mostró su valentía, de pronto en alguna batalla anterior o en algún conflicto. Gedeón no era una persona joven, ya era una persona adulta y al parecer era de una familia pudiente, pero que encontró placer en el trabajo. Es importante destacar que cuando Dios llama a un ser humano para realizar cierta tarea o para darle un mensaje del cielo, frecuentemente lo busca entre los que están ocupados, quizás en las tareas comunes, como los apóstoles que estaban pescando cuando Jesús los llamó. Dios prefiere llamar personas ocupadas y no personas ociosas. Dios no puede usar haraganes en su causa. El diálogo de Gedeón con el ángel, a quien reconoce como una autoridad superior, lo vamos a leer entre los versículos 13 al 16. Dice: Gedeón le responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas estas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían:
¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón no solo era valiente y adinerado, sino también inteligente. Quizás había pensado cómo poder crear un plan, una estrategia para expulsar a los madianitas, pero no veía una manera eficaz de hacerlo. Por eso algunos creen que el saludo del Señor es: Dios está contigo en tus valientes proyectos, Gedeón. Y por eso la respuesta de Gedeón es: sí, si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Dónde están tus maravillas? Y siempre para Israel la salida de Egipto, de esa salida milagrosa por voluntad de Dios, será el referente de la obra poderosa de Dios. Este pueblo es dirigido por Dios, cuidado por Dios, pero ahora este pueblo está sufriendo como si Dios lo hubiera abandonado. Gedeón le cuesta entender cómo Dios va a responder a un pueblo tan malvado, pero la respuesta del Señor es interesante. Versículo 14. Mirándolo Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Parece que el Señor le dice que la inteligencia con la que obra, la fuerza con la que trilla el trigo y en ese lugar eludiendo a los madianitas, si emplea todas esas habilidades en la tarea de liberar a su pueblo, Dios estaría con él y le proporcionaría el poder que lo capacitaría para la tarea. Gedeón se estremece ante estas palabras y le dice al Señor: pero es que yo soy de la familia más pequeña, pobre, de Manasés. Soy el menor de mi casa, es decir, no tengo privilegio, no soy reconocido. Entonces viene la promesa del Señor que leemos en el versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios llama a las personas que están dispuestas a hacer su voluntad para que sigan sus instrucciones y logren así el cometido. Elena de White comenta sobre esta historia lo siguiente: el Señor no siempre elige para su obra a hombres de los mayores talentos, sino que escoge a los que puede usar mejor, individuos que podrían hacer un buen servicio para Dios. Quizás sean dejados en la oscuridad por un tiempo, aparentemente inadvertidas por su maestro y sin ser empleados por él. Pero si realizan fielmente los deberes de su humilde cargo, fomentando una disposición para trabajar y sacrificarse para Dios a su debido tiempo, Él les confiará mayores responsabilidades. A la honra precede la humildad. El Señor puede usar más eficazmente a los que mejor se dan cuenta de su propia indignidad e ineficiencia. Les enseñará a ejercer el valor de la fe. Los hará fuertes, uniendo su fidelidad con la fortaleza de Él, sabios al unir su ignorancia con la sabiduría divina. El libro Sign of the Times, del 23 de junio del año 1881. Saben, amigos, Dios llama, fortalece, capacita, guía a quienes Él puede usar para realizar la tarea encomendada, para aquellos que tienen la disposición de seguir las instrucciones del Señor. La reacción de Gedeón después de escuchar al ángel de Jehová la podemos leer entre los versículos 17 al 21. Dice: Él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Jehová le contestó: Yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla
y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el cayado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Parece que Gedeón no estaba completamente convencido de quién era ese visitante, si era un ser celestial o no. Entonces pidió un milagro, como demostrar que realmente él era el mensajero que tenía suficiente poder como para respaldar su declaración de que los madianitas serían derrotados. Gedeón le pide que no se vaya hasta traer su ofrenda. En el hebreo este término que usa aquí es ambiguo y puede entenderse como un presente. A lo mejor Gedeón pensaba que si era un hombre, bueno, solo comería y se iría. Entonces era solo un presente. Pero si es un ser celestial, lo aceptaría como una ofrenda. A pesar de la escasez que se experimentaba por los madianitas, Gedeón ofrece una abundante comida a su visitante. Este le dijo que colocara todo sobre la peña e indicando que sería un altar, y al tocarlo parecía un sacrificio y desapareció. Gedeón entendió que quien se le había presentado era el Dios eterno. Leamos los versículos 22 al 24. Al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: «Ah, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara». Pero Jehová le dijo: «La paz sea contigo, no tengas temor, no morirás». Gedeón edificó allí altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Así que después de esto no quedó ninguna duda de quién era el visitante que le había hablado. Temeroso edifica el altar y coloca el nombre de Jehová Salom, que quiere decir Jehová es paz. Jehová habló paz. Permaneció muchos años este altar como testimonio de que Jehová ofrece paz a los que le aman y le sirven de corazón. La siguiente sección del capítulo 6 de Jueces narra la historia de Gedeón y el altar de Baal. Leamos los versículos 25 al 32. Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, corta también la imagen de acera que se halla junto a él, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Toma pues aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que había cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de entre sus siervos e hizo como Jehová le dijo, pero temiendo hacerlo de día, a causa de la familia de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, el altar de Baal estaba derribado y había sido cortada la imagen de acera que se hallaba junto a él, y ofreció aquel toro segundo en holocausto sobre el altar edificado. Y unos a otros se preguntaban: ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que se ha hallado junto a él. Pero Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿lucharéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo con quien derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, luche Baal contra él, por cuanto derribó su altar. No se describe la manera en que el Señor se comunicó nuevamente con Gedeón, pero éste reconoce que es la voz del Eterno, y se le dio una doble tarea a Gedeón. Y esa doble tarea pues era interesante. Primero debía derribar la imagen de acera
Era un palo en el que se adoraba a ese Dios y debía cortarlo. Después debía edificar un altar y tomar ese palo, cortarlo y allí sacrificar un toro. Aunque los sacrificios debían ser ofrecidos únicamente por los sacerdotes, aquí el Dios del cielo dio la orden expresa de que lo hiciera Gedeón. Sobre este aspecto, Elena de White ofrece un comentario interesante. Dice: el ofrecimiento de sacrificios a Dios había sido encomendado solamente a los sacerdotes y debía limitarse al altar de Silo. Pero aquel que había establecido el servicio ritual y a quien señalaban todos estos sacrificios tenía poder para cambiar sus requerimientos. Libro Patriarcas y Profetas, página 590. Ofrecer el sacrificio era necesario para colocar en alto la adoración a Dios y comenzar una guerra contra la idolatría. Gedeón fue a ejecutar la tarea y, conociendo la reacción de la gente, sabiendo que iba a encontrar oposición y hasta le podrían impedir realizar la obra que se le había encomendado, entonces mejor va de noche, cuando los hombres duermen. Baja el palo que simbolizaba acera, lo corta, edifica un altar a Jehová y ofrece el sacrificio. Eso lo hace con mucho sentido, porque Gedeón es un ejemplo para muchos, porque una cosa es ser prudentes y actuar y otra es tener temor y no hacer nada. Muchos hoy tienen temor a los hombres y esto les impide hacer la obra de Dios. Las reacciones al día siguiente no se hicieron esperar. Todos los hombres idólatras comenzaron a protestar y con el deseo de atacar a quien lo había hecho, en este caso a Gedeón. En vez de reconocer su pecado de idolatría, ahora la reacción es defender a Baal y quieren matar a Gedeón. Pero Joás, el padre de Gedeón, hizo unas afirmaciones interesantes. Les dijo: ¿lucharéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis la causa de Baal? El pueblo de Israel ahora no se ubica de parte de Dios, no lucha por defender la adoración al verdadero Dios, pero está dispuesto a defender la adoración a un Dios falso, a Baal. Esto es para Joás algo terrible. Y entonces, conociendo la naturaleza humana y tratando de calmar los ánimos, les dijo algo interesante. Si Baal es el Dios verdadero, pues que se defienda solo, que sea Baal el que actúe. Y por supuesto, que es un Dios falso, que no tiene poder para hacer nada. De esta manera los hombres se calmaron y colocaron a Gedeón el nombre de Jerobaal, que significa que Baal sea el adversario, o él es el adversario de Baal. Un recordatorio permanente del reproche y el desafío al culto de Baal, porque la vida, la prosperidad de Gedeón fueron de allí en adelante un testimonio diario de la impotencia de ese Dios para vengarse. De esta manera el temor a Baal no tenía fundamento. Y por eso cuando llega la hora de la batalla, los primeros en acudir al llamado fueron los habitantes de Ofra. Llega el momento de la confrontación contra los madianitas, versículos 33 al 35. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y cruzando el Jordán acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Envió mensajeros por todo Manasés, y también ellos se le unieron. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neptalí, los cuales salieron a su encuentro. Las cosechas se estaban dando. Recordemos que Gedeón, a escondidas, estaba trillando el trigo. Los madianitas venían a robar y a destruir. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y fue revestido con la armadura más importante, el poder de Dios. Dios llama y Dios capacita, y Dios da poder para hacer la tarea fielmente. Entonces, pensando en lo que el Señor le había dicho, toca el cuerno para convocar a las tribus para hacer frente a los madianitas. La primera en reaccionar fueron los de su casa, y se le unieron otras tribus. Entonces Gedeón quiere una reafirmación que el Señor le acompañará. Leamos los versículos 36 al 40. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has hecho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era.
Si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así aconteció, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón para sacarle el rocío, y llenó con él un tazón de agua. Pero Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo de nuevo. Probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón se da cuenta que si van solos a la batalla con sus armas y su estrategia, no podrían vencer a los madianitas. La única manera de vencer es que el Señor los acompañe. A lo mejor Gedeón le faltaba más fe, más confianza en la dirección divina. No podemos tampoco menospreciar su experiencia porque deseaba tener una reafirmación de la dirección divina. Entonces pide una señal y la otra, y Dios le contesta y fortalece la débil fe de Gedeón. Dios emplea los mejores instrumentos disponibles y cuando los que tienen una fe débil le piden una señal, muchas veces responde a su pedido. Sin embargo, mientras que la fe se va desarrollando, Dios espera que los hombres acepten su palabra y dependan cada vez menos y menos de señales confirmatorias. Muchos han arruinado su experiencia religiosa por su persistencia en recurrir al azar para ser guiados. Tengamos cuidado de hacer depender nuestra experiencia y nuestra fe solo en las señales. También debemos aprender a confiar en la dirección divina, en su palabra, porque a veces cuando no se nos concede lo que pedimos, nuestra fe entonces comienza a vacilar y esto no debe ser así. Dios está con nosotros y esto es algo que no deberíamos poner en duda. Dios puede guiarte, es también la seguridad de su perdón y salvación. Dios no viene a condenar nuestra débil fe, sino a fortalecerla. Apreciado amigo y hermano, a veces por nuestra rebeldía y nuestra falta de consagración, Dios permite que pasemos por pruebas que nos sacuden. Pero Dios espera que podamos aprender de esas pruebas para que confiemos en Él. A veces su voz se oye clara, pero otras veces parece guardar silencio. En ambos, Dios espera que nuestra débil fe aprenda a aferrarse de su poder. Te invito a traer todas tus cargas y depositarlas en las manos del Señor. Que el Padre Eterno te bendiga hoy y te cuide. Es mi oración por ti. Amén.